Mi nombre es Carolina Restrepo y soy profesora investigadora de la Universidad Anáhuac, específicamente de la Escuela en Comunicación. A mí me gustaría profundizar en los retos de la consolidación de comunidades, ¿no? Creo que sin duda uno de los retos tiene que ver con que cada vez habitamos comunidades más heterogéneas, la gente es de distintos lugares, de distintas edades, se dedican a cuestiones muy diferentes y el reto es cómo vamos a converger en torno a ser parte de una comunidad, ¿no? Es decir, a partir de la diferencia, cómo podemos sentirnos parte de y que nos una algo, ¿no? Entonces, en la columna hablo acerca de distintos mecanismos en esta construcción de comunidad. Por un lado, ponía el ejemplo de las asambleas que se hacen en algunos lugares, ¿no? Que tiene que ver con esta congregación o unión de personas a partir de un interés común. También que estas formas de estar comunicados con los otros también han pasado a espacios digitales, entonces hablo un poco acerca de las comunidades digitales donde también se da ese intercambio de intereses o causas comunes en entornos digitales. Creo que es un reto bien interesante porque incluso pareciera que construimos un alter ego, ¿no? en lo digital, ¿no? Y que quizás a veces encontramos interacciones que incluso decimos cuánta violencia puede haber, por ejemplo, en algunos foros o en algunos comentarios en Twitter, ¿no? Y pensamos como habrá esa misma violencia de forma directa o quizás estos espacios virtuales son como una forma en la que nos escondemos o sentimos que este anonimato nos protege de alguna forma para quizás expresar cosas que no expresaríamos de manera directa. Entonces creo que es como un doble filo, ¿no? Esta idea de lo digital, ¿no? Creo que sin duda permite que yo pueda participar en una comunidad así esté lejos o permite que quizás, no sé, si no estoy de manera física en un lugar, puedo ser parte de la toma de decisiones sobre algún tema que me impacta, pero también creo que puede tomar como estas formas, ¿no? Estas formas donde quizás hago cosas que de manera física no me atrevería, ¿no? A partir del anonimato, ¿no? Incluso vemos, ¿no? Muchos usuarios con perfiles falsos, ¿no? O también muchas otras como problemáticas que se dan en la construcción de comunidades en línea, el robo de identidad, ¿no? Es decir, también pues mucha violencia en torno a las personas en lo digital. Yo, por ejemplo, he estudiado mucho las comunidades rurales, ¿no? Los ejercicios de asamblea comunitaria en zonas rurales, específicamente zonas que han tenido problemas con megaminería, ¿no? Entonces, creo que sin duda ahí, por ejemplo, el fortalecimiento de una comunidad se vuelve determinante, ¿no? Porque es la diferencia entre, por ejemplo, recibir proyectos como la megaminería o, por ejemplo, el agotamiento del agua, ¿no? Muchas crisis respecto a los recursos naturales, que lo único que las ha salvado a esas comunidades son los procesos de organización en torno a espacios comunitarios, ¿no? Porque es la distribución de la información, el poder adquirir una postura informada respecto a un tema, el que como colectividad puedan tener un planteamiento, ¿no? que permita fuerza, que permita también como transferirlo a otros actores políticos, a otras instituciones. Entonces yo creo que eso sin duda en los espacios de asamblea como cara a cara o personales o físicos, creo que una de las cosas que yo he identificado es que, por ejemplo, los acuerdos que se hacen, aunque sean verbales, son de obligatorio cumplimiento, ¿no? La gente se compromete mucho o compromete mucho su palabra en estos entornos rurales y que tiene que ver con espacios comunitarios, ¿no? Es decir, que quizás en otros lugares necesitaríamos el hacer un acta, en que el acta sea vinculante y cuestiones de ese tipo, pero yo identifico como, por ejemplo, en las que son de manera física, pues como un mayor valor a esta palabra dada. Justo uno de los elementos que tocamos en la columna, la cual invitamos a leer, tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Esta ciudadanía activa que es determinante en la construcción de comunidades, ¿no? Y que va más allá
quizás de lo que hago yo hacia dentro de mi casa o mi comportamiento, sino que tiene que ver con cómo me vinculo con los otros, cómo me vinculo con una colectividad. Entonces, en ese sentido, creo que además de todas estas prácticas que mencionas, ¿no? Que tiene que ver como con estas decisiones individuales que tomamos en el día a día y que buscamos que también impacten de manera colectiva. Si yo recojo mi basura y todos recogemos la basura, pues en términos colectivos nadie va a tener un problema de basura, ¿no? Pero creo que también este ejercicio de ciudadanía activa tiene que ver con cómo me vinculo con los otros, ¿no? Entonces, la primera recomendación es preguntarme en qué espacio participo que me vincule con otros, ¿sí? Si estoy en un grupo de vecinos, si estoy en un grupo con otras personas, si colaboro en mi comunidad de manera activa respecto a una causa, ¿cuál es ese espacio en el que yo me vinculo con los otros, ¿no? Es uno de los elementos que constituyen el capital social, ¿no? Es decir, en qué medida yo dejo una red con los otros respecto a una causa común, ¿no? Entonces creo que ese es el primer elemento, ¿no? El segundo tiene que ver con que quizás a veces asociamos la participación con lo político y quizás vinculado a lo partidista, ¿no? Pero en realidad lo político tiene que ver con lo que es público, ¿no? Con lo que es todo, con incluso esta perspectiva política respecto al espacio público, al espacio que habito. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque creo que a veces estamos sobreexpuestos, por ejemplo, a mensajes políticos que hacen que tengamos como lo que se conoce como malestar mediático, ¿no? Estoy escuchando constantemente mensajes políticos y ya no quiero saber nada de eso. Y es como si tuviera un muro en el que no quisiera saber de esos temas. Pero creo que en realidad es importante tener en cuenta que lo político también implica, ¿no? Que el vivir en comunidad también implica un lazo político, ¿no? Y es el ejercicio de esa participación, sea cual sea mi preferencia, está bien, pero participar creo que es el reto, ¿no? Entonces, revisar si estoy inscrito en la comunidad que habito, ¿no? Revisar cuáles son las propuestas que impactan a mi comunidad, cuáles pueden ser como los temas, cómo abordan actores políticos esos temas, cuándo son procesos en los que debo de participar, cómo puedo participar y garantizar que quizás no confío en ciertos procesos, pues participo de esos procesos para que esos procesos tengan mayor confianza. Creo que ese es un gran paso importante, es decir, quizás a veces pensamos que la participación y las transformaciones políticas es lo que se da a nivel nacional, pero en realidad no. En realidad la transformación política tiene que ver con mi entorno inmediato, con ese espacio inmediato en el que yo habito, y en este sentido ese es como el área de la participación más importante, ¿sí? Porque es a la que yo tengo mayor acceso, ¿no? Y entonces el poder organizarme con los otros, el conocer al otro, creo que esto es bien importante porque es como el primer paso para este sentimiento o consolidar esta idea de comunidad, ¿no? Si yo no conozco a mi vecino, estoy totalmente desarticulada de él, ¿no? Empatía, ¿no? No hay empatía, no sé qué le está pasando, no sé quién es, no sé cómo puedo ayudarlo, cómo me puede ayudar, ¿sí? No sabemos cuáles son las percepciones, lo que necesitamos de manera colectiva, ¿no? Entonces creo que sin duda esta organización que están llevando a cabo, pues es un paso muy importante para esta participación, para la consolidación de comunidades, ¿no? Como mencionas, tiene que ver con estas asambleas que quizás nosotros ubicamos en otros entornos, pero que son totalmente aplicables a espacios heterogéneos, espacios como más urbanos, y que creo que aunque tenga sus tensiones, aunque tenga como toda participación política, ¿no? Incluso el conflicto es inherente a las relaciones humanas, ¿no? Entonces es parte de... Y lo que debemos hacer es encontrar los espacios en los que podamos gestionar ese conflicto y construir consensos, ¿no? Que es lo que nos va a permitir como entender cuáles son las necesidades, poder aportar soluciones, poder vincularnos con otros actores que nos ayuden a construir esa solución. No, pues muchas gracias por la invitación. Creo que hablar de comunidad siempre es muy interesante. Creo que todas las comunidades son muy diferentes, todas tienen sus retos, ¿no? Y que creo que el primer momento es como reflexionarla y preguntarme qué tanto participo yo en esa consolidación de comunidad.